Bueno, entonces, bienvenidas. Hoy vamos a hablar, por supuesto, continuando con nuestras temáticas. Vamos a dividir esta sesión en dos fases. Una primera fase, vamos a continuar con todo este proceso de sistemas de información, lo que requerimos nosotros, por supuesto, importante, fundamental, para nosotros generar nuestra cartografía. Hemos visto en la práctica anterior que se requiere, por supuesto, generar un sistema de referencia espacial. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en qué significan esos sistemas de referencia espacial y qué significa un marco de referencia espacial y por qué es importante para nosotros tener en cuenta esos sistemas y esos marcos de referencia espacial. En esta primera parte de la sesión de hoy voy a tratar la parte teórica y en una segunda parte ustedes van a realizar su actividad de seguimiento del día de hoy, ¿ok? Entonces, ya les indicaré al final, ustedes van a hacer la actividad de seguimiento y les indicaré qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Y por supuesto, habilitaré la plataforma para que dicha actividad sea realizada pues, con todas las características. Entonces, ya miraremos cuál va a ser el proceso. Como mencionaba ahora, pues simplemente es el poder entender de manera práctica, sin duda alguna, qué son esos sistemas, qué son esos marcos de referencia espacial y por qué son importantes que ustedes, que nosotros o quienes se encargan de generar cartografía, cualquier tipo de cartografía, ya sea temática, cartografía básica, cualquier tipo de cartografía de cualquier región, de cualquier superficie sobre el territorio, por supuesto, requiere este tipo de conocimiento. Ante todo, pues es importante que recordemos por un momento, lo vemos en la clase anterior, como para seguir recalcando qué es la geodesia, y sin duda alguna, esa ciencia que nos ayuda a medir de manera precisa y poder entender aquellas propiedades que son fundamentales en nuestro planeta Tierra, no solamente en su forma geométrica, los diferentes cambios que se lleguen a presentar, las pequeñas, esas deformaciones que se pueden presentar debido a cualquier fenómeno o a cualquier evento que suscite o que se presente sobre la corteza de la Tierra. También recordemos que dentro de los objetivos de estudio de la geodesia está la orientación en el espacio, el poder determinar una serie de coordenadas, puntos coordenados como por ejemplo X, Y, O, Y, o no, y también determinar en algún momento una coordenada Z, elevación, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el campo de gravedad. Recordemos que esos cambios, todas las propiedades que se pueden presentar, también son propiedades que se deben tener presente o que se deben tener en cuenta de acuerdo al tiempo. Propiedades, cambios, deformaciones que se pueden presentar sobre la cobertura de la Tierra. Y por eso la geodesia pues, es la ciencia que mide esos cambios en el sistema Tierra. Cambios con todas estas características, cambio con todas estas características y por supuesto teniendo en cuenta el campo de gravedad. Recordemos también que nosotros tenemos una forma natural de poder entender esa forma natural de la Tierra y en este caso se ha determinado un modelo teórico, y eso que quede muy claro, un modelo teórico que se asemeja a la forma real de la Tierra y en ese caso está definido por el geoide, definido como una superficie de nivel equipotencial. ¿Qué significa que sea equipotencial? Significa que en cualquier parte de la superficie terrestre el el campo de gravedad va a ser el mismo. Sin duda alguna, recordemos la clase anterior, hay puntos donde el nivel de gravedad es mayor, pero en este caso, a partir de este modelo teórico que es el geoide, pues facilita y define la superficie como un campo equipotencial del campo gravitatorio terrestre. Y por otro lado, recordemos también
que como este es un modelo teórico, nosotros necesitamos una definición matemática que me facilite el poder determinar cualquier punto justo sobre la superficie de la Tierra, y para eso existe otro modelo que se denomina elipsoide de revolución, y ese modelo es un modelo geométrico en donde la superficie de la Tierra pues puede representarse con muchas aproximaciones de manera mucho más detallada, pues teniendo en cuenta también una serie de parámetros. También es importante recordar, por supuesto, que no se nos olvide que donde se unen tanto el elipsoide como el geoide junto con la superficie de la Tierra, la superficie terrestre, pues allí vamos a encontrar un punto fundamental que se denomina datum, y ese punto es el que constituye el concepto de sistema geodésico de referencia. Por lo tanto, era importante y es importante entender todos estos conceptos para que nosotros tengamos muy claro qué es lo que significa un sistema de referencia espacial. A partir de ello, ese punto fundamental o ese dato, pues es ese modelo matemático en el cual, como mencionaba ahora, se incluyen una serie de parámetros que están primero conceptualizados, segundo, que están definidos, y tercero, están más concretos o están, digamos que dentro de la definición ya se le dan una serie de valores. Entonces, vamos a explicar qué significa esto y vamos a entender en todo el sentido de la palabra qué significa cada una de estas características, empezando que por ese punto fundamental o ese dato como modelo matemático, como dije hace un momento, en el cual se incluye ese conjunto de parámetros, pues nos sirven estos parámetros para poder calcular la posición de cualquier objeto sobre la superficie de la Tierra. Y a partir de ello, pues vamos a entender que se requieren, por ejemplo, las dimensiones del elipsoide de referencia. Recordemos, datum, ¿qué requiere el datum? Un elipsoide de referencia. Y entre ellos, pues entender o reconocer o saber conocer, sin duda alguna, cuál es el diámetro mayor y el diámetro menor y el achatamiento, valores que se facilitan mediante todas las formulaciones matemáticas de la geodesia, y poder interpretar que dónde queda el centro de la Tierra, y a partir de ahí, con los valores por un lado de A y por un lado de A y por otro lado de B, pues determinar cada uno de estos, de los ángulos que se lleguen a dar, ángulos que nos sirven para determinar las diferentes coordenadas del punto de origen, lo que mencionábamos acá, y a partir de este valor o de este punto en concreto, que puede ser el origen 00, por determinarlo así, también podemos obtener nosotros no solamente un marco global de referencia, global a partir de el geocentro, sino que podemos tener también un marco local de referencia. ¿Y cómo se da este marco local de referencia? Pues a partir de una serie de transformaciones matemáticas, en donde no siempre va a coincidir con el centro de masas del geoide, o el centro de masas de la Tierra, muy bien, ese punto de origen 00, punto de origen 00. ¿Okay? Entonces, vamos a identificar sin duda alguna que ese concepto de datum o punto fundamental, que es ese conjunto formado, ya sabemos nosotros, por la superficie de referencia, que es el elipsoide, y el punto en el que se enlaza este, que es el geoide, superficie de la Tierra. Recordemos que están los tres. Vamos a encontrar ese punto fundamental donde los tres van a coincidir, tanto el geoide como el elipsoide, por supuesto la superficie de la Tierra, donde coincide este nuestro datum o este nuestro punto fundamental. A partir de ahí, entendemos que de manera global el datum es ese conjunto de parámetros que son básicos, que nos sirven para referenciar y nos sirven, por supuesto, para definir otra serie de parámetros que, entre otras cosas, nos facilitan la relación del origen y la orientación de los ejes en un sistema de coordenadas en la Tierra. Vayamos entendiendo entonces que a partir de ello, pues es necesario definir
un sistema de referencia terrestre. ¿Qué significa ese sistema de referencia terrestre? Pues significa que de una u otra manera hay que definirlo, hay que conceptualizarlo, hay que valorarlo para poder determinar coordenadas sobre la superficie de la Tierra. Y esto es lo que nosotros utilizamos, esas coordenadas que son los diferentes parámetros, pues son los que nosotros utilizamos para generar la cartografía, para hacer levantamientos topográficos, para generar procesos de navegación por satélite, para localizar cualquier punto sobre la superficie de la Tierra. Y por lo tanto, pues es importante que entendamos qué significa, por ejemplo, un sistema de referencia en cualquier ámbito. Sistema de referencia es aquella definición conceptual y vamos quedándonos con estas definiciones, con estos términos. Definición conceptual, teórica, de cómo situar una tripleta de ejes coordenados. Esta es una tripleta de ejes coordenados definiendo un origen. El origen puede ser 0, 0, o puedo darle otro tipo de origen, y su orientación. Y su orientación, en este caso, que nos facilita hacia dónde va dirigida cada uno de esos ejes coordenados que vamos a tener en las X, que vamos a tener en las Z y que vamos a tener en las Y. A partir de ello, dentro de esta información geoespacial, trabajamos lo que es un sistema de referencia convencional, donde simplemente esta conceptualización se especifica todas aquellas constantes, todos aquellos parámetros, todas aquellas hipótesis, todos aquellos modelos matemáticos que definen ese sistema de referencia. Aquí estamos refiriéndonos nosotros a la parte conceptual, simplemente fundamentos, simplemente especificaciones. Ahora hay que llevar estos conceptos, estos fundamentos, estas teorías, estas hipótesis, estos modelos, estas constantes, hay que llevarlas a la realidad. ¿Y cómo la llevamos a la realidad? Mediante la identificación, mediante la materialización, mediante ya específica y concretamente la determinación de un sistema de referencia como tal, dando una serie de parámetros ya definidos. Parámetros que defino yo acá. Yo puedo definir un origen, yo puedo definir una serie de ejes coordenados, yo puedo definir una serie de planos meridianos o ecuatoriales, pero aquí ya estoy diciendo, ok, conceptualmente, estos son las constantes, estas son las hipótesis. Ahora vamos a definirlos concretamente, materializando cada uno de esos elementos. Y por lo tanto, vamos a decir, ok, vamos a definir, no, ya, a concretar cuáles van a ser nuestros puntos con nuestras coordenadas y nuestras velocidades conocidas a partir de o en el área donde nosotros estemos desarrollando. Y una vez que tengamos ese conjunto de puntos, porque yo puedo decir, ok, yo solamente tengo el origen y quiero trabajar eje X y eje Z. Aquí defino todos los elementos que posiblemente, por eso se llaman hipótesis, que posiblemente, con los que posiblemente puedo contar. Aquí ya estoy diciendo concretamente, trabajo con eje X, con eje Y, y voy a trabajar con un origen. Ahora definimos lo que es el sistema de coordenadas, y el sistema de coordenadas ya son los diferentes parámetros, es decir, los valores que yo le voy a dar tanto a ese eje X como a ese eje XY, como al origen, es decir, que si va a ser 0, 0 y dónde va a estar ubicado, por ejemplo, este punto, ¿dónde lo vamos a determinar? ¿Cuáles van a ser sus valores para ser localizado de manera efectiva? Entonces es importante que entendamos esta situación: sistema de referencia convencional, conceptualización, especificaciones, parte teórica, constantes, modelos, parámetros, hipótesis. Ahí en adelante pasamos a ese marco de referencia, que ya es la materialización concreta de cada uno de estas hipótesis, cada uno de estos parámetros. Y el sistema de coordenadas ya es la valoración de cada uno, parametrizar es que ya le asignamos valores a cada uno de esos elementos que tenemos nosotros en cuenta en cada uno de estos eventos.
Cuando hablamos nosotros de sistemas de referencia terrestre, tenemos que enfocarnos por un momento en cuál es esa característica geocéntrica, es decir, que se van a utilizar una serie de ejes coordenados fijos sobre la Tierra que giran justamente sobre ella y que a partir de ello nos va a facilitar un origen. Y cuando hablamos de geocéntrico, significa que ese origen es el centro de masas terrestres o geocentro, aquí justo en el centro de masas. Cuando hablamos nosotros de ese eje Z, en un sistema de referencia terrestre convencional, vamos a hablar también de un eje Z coincidente con el eje de rotación de la Tierra. ¿Por qué nosotros lo llamamos, en este caso, que es un modelo elipsoidal o elipsoide de revolución? Porque se supone que tiene un eje en el cual gira, en el cual revoluciona o gira de tal forma que se pueden identificar otra serie de características o parámetros. Cuando hablamos de ese plano meridiano, pues que pasa por cualquier punto de la Tierra y que contiene el eje de rotación, este plano, eje de rotación, que recordemos que es Z, plano al ecuador, perpendicular al eje de rotación, el eje de rotación, va a ser perpendicular, tenemos aquí, y pasa por el geocentro, justo pasa por el geocentro. Vamos a tener el eje X, que se sitúa en la dirección del plano meridiano, que pasa por Greenwich y contenido en el plano del ecuador, y por supuesto vamos a tener el eje Y, que es perpendicular tanto a Z como a X, y en este caso formamos esa tripleta dextrógera simplemente que facilita el poder determinar las tres coordenadas, tanto X, Y como en elevación, si nosotros vamos a determinar algún punto de elevación sobre la superficie. Cuando hablamos de sistema de referencia terrestre geocéntrico, vamos a identificar, y hace un momento lo mencionaba, que podemos nosotros, a partir de ese datum o punto fundamental o ese centro de masas, a partir de ese sistema geocéntrico, importante, porque su origen está en el centro de masas, nosotros a partir de una serie de transformaciones o modelos matemáticos, una transformación, recordemos un poquito esa matemática cuando veíamos transformaciones y demás, pues aquí también se implementan una serie de transformaciones y podemos ir desde un origen que es geocéntrico a un origen que es local. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues vamos a ver cuáles serían esas características. El datum local, por ejemplo, es la mejor aproximación de la forma y tamaño de un área determinada. Por eso, de entender el término local, sistema de referencia local o datum local, significa que vamos a hablar un área específica, un área determinada con ciertas características para definir sus propios parámetros. Ya si lo vamos a hablar o lo vamos a ver a nivel global, pues hay que tener en cuenta también otra serie de parámetros y la extensión sin duda alguna de cada una de esas áreas. El centro del elipsoide no coincide con el centro de masas de la Tierra. Un ejemplo de ello, tenemos el Australian Geodetic de 1966, el Provisional Sudamérica de 1956 y el Sudamérica de 1969. Simplemente datum local y vamos a identificar en este sentido si iniciamos de uno global a unos locales o regionales, cuál sería identificado entonces en nuestro país. A partir de ello, pues esos sistemas de referencias locales se definen como ese punto fundamental donde coinciden la normal del elipsoide al geoide, que es el origen, y podemos nosotros identificar tanto la latitud como la longitud de esos puntos en específico. Y esta definición es local, ya que cambia la posición geográfica del dato. No es lo mismo el datum para Colombia, por ejemplo, para Estados Unidos, por ejemplo, para Perú, punto fundamental, donde coinciden, recordemos, geoide, elipsoide, superficie de la Tierra, esos puntos son totalmente diferentes. Vamos a tener valores diferentes, tanto en latitud como longitud. Por eso mencionamos que cambia la posición geográfica del dato. Depende del área donde se esté estableciendo. Sistema planimétrico
específicamente sin alturas asociadas inicialmente, pero por supuesto que a partir de las nuevas técnicas de navegación podemos nosotros obtener sin problema esa altura asociada. El sistema de referencia global, por otro lado, su origen coincidente con el geocentro, que es el centro de masas de la Tierra, el eje Z, paralelo a la dirección del polo para una época determinada, el eje X coincidente con el plano meridiano de Greenwich también para una época determinada. Simplemente no vamos a decir que si en verano cambia, en invierno, no, simplemente la época donde se toma ese dato, pues vamos a tener y vamos a determinar cada uno de esos valores. Después, sí, recordemos que la Tierra sufre o puede sufrir ciertos eventos que presentan o que producen una serie de cambios, y es ahí donde la geodesia hace parte de esos estudios para poder determinar esos cambios. Entonces puede ser que haya alguna variación en cada uno de estos ejes que se han presentado, sí, que no se noten, nosotros no lo notemos a plena vista, por supuesto que no, pero la geodesia sí ha demostrado que siempre que se producen algún tipo de cambios dentro de estos ejes paralelos o ejes coincidentes con los planos que encontramos acá. Tenemos el eje Y situado en el plano ecuatorial y perpendicular, eje Y perpendicular a X y a Z, y por supuesto a partir de ello tenemos un sistema de coordenadas cartesianas tridimensionales X, Y y Z. Identificar cada uno de estos elementos. Cuando queremos nosotros, y también lo mencioné hace un momento, hacer ese paso del sistema global al sistema local, lo hacemos mediante la aplicación de una serie de transformaciones o mediante una transformación. Simplemente, ¿cómo se genera esa transformación? Insisto, por una serie de modelos matemáticos que en el momento, pues, no vamos a centrarnos en cuáles son esos modelos matemáticos porque ya habrá quien los genere y quien se encargue de trabajar en ese asunto, pero sí lo que nos interesa a nosotros es el poder interpretar y entender que si existe para el desarrollo de la cartografía, si es necesario que nosotros tengamos en cuenta un sistema de referencia y si existe un sistema de referencia que es global, y nosotros vamos a determinar nuestra cartografía mucho más local, de una u otra manera necesitamos aplicar algún proceso de transformación. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tomar los ángulos, dimensiones y demás y a cambiar estos valores. No, afortunadamente, eso ya está hecho y digamos que las aplicaciones y los software que tenemos hoy en día pues se encargan o facilitan o hay una serie de, se conocen así, calculadoras geodésicas que nos ayudan a generar este tipo de transformación. ¿Y de qué depende esta transformación? Pues depende de los diferentes parámetros de ese modelo elipsoidal con el cual se ha generado cada una de estas mediciones. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con el elipsoide Hayford de 1924, que fue la última actualización, y se conoce como el elipsoide internacional, por supuesto se ha de tener en cuenta el semieje y los achatamientos y a partir de ahí, pues esas formulaciones matemáticas para poder determinar esta variación. Tomamos estos valores y podemos pasarlos a otros valores que nos determinen ya una referencia local. O podemos estar trabajando, por ejemplo, con el elipsoide GRS80, que simplemente es esa evolución, porque vamos a hablar de evolución, estos son tecnologías y las tecnologías evolucionan, recordémoslo, del Hayford 1924 se pasa a 1960, luego está 1970, 72 y 72 se determina el GRS80 con estas características y ya con el GRS80 se tiene otro cambio, otra evolución y ya coinciden hoy en día con el WGS84 que es más a nivel global. Un parámetro o parámetros que ya son dados a nivel global y simplemente este tiene una característica muy particular que por supuesto se basa en este GRS80
sino que este facilita la determinación mucho más práctica a partir de esos sistemas globales de navegación, lo que nosotros conocemos como GPS de manera específica, pues el poder determinar la elevación de cada uno de los puntos sobre la superficie de la Tierra. Así entonces, con todas estas características, con todos estos parámetros y modelos que nosotros hemos estado mencionando, que se han estado mencionando, se generan dentro de ese sistema, recordemos, sistema de referencia espacial, que es la definición conceptual, teoría, hipótesis, modelos matemáticos, se genera lo que es esa materialización de ese sistema de referencia. Es decir, ya concretamente cuáles son esos puntos o esos parámetros que se van a determinar o que se van a requerir y se genera lo que es el marco de referencia terrestre internacional. ¿Y qué es el marco de referencia terrestre internacional? Pues simplemente vamos a entenderlo como aquel que se deriva del desarrollo de las técnicas geodésicas espaciales, como por ejemplo las actualizaciones de GPS y otros sistemas satelitales de posicionamiento. Lo acabé de mencionar, todo esto evoluciona nuevas características. ¿Y qué es lo que determina esa nueva evolución de las tecnologías? Pues simplemente generar modelos mucho más aplicados, modelos mucho más concretos para poder determinar esos parámetros y darle un valor a cada uno de esos parámetros. Así entonces, a partir de ese marco de referencia terrestre internacional, o a partir más bien de esa evolución de las tecnologías, pues los sistemas de referencia tienen una cobertura mundial y eso lo entendemos nosotros. Y sobre esa cobertura, una serie de observaciones, una serie de captura de datos, es donde se materializa cada punto, cada tesis, cada hipótesis y se obtiene lo que es el marco de referencia espacial. Y ese marco de referencia espacial, pues como mencionaba ahora, se realiza o se da o se concreta mediante la estimación de una serie de coordenadas, velocidades de estaciones, datos obtenidos de una serie de estaciones que están a lo largo de ancho de nuestro planeta, distribuidas, por supuesto, en toda la superficie de la Tierra. Entonces, de la parte teórica pasamos a la parte práctica. Esto es lo que significa sistema de referencia espacial, la parte teórica, conceptual, marco de referencia, pues ya es ese en concreto, esa estimación de esa serie de valores, bueno, valores de parámetros para definirles una serie de valores ya como sistema de coordenadas. Así entonces, resumiendo, sistema de referencia, abstracción matemática, conceptualización, teorías, modelos, hipótesis constantes, modelos matemáticos para representar ¿qué? Lo que encontramos sobre la superficie de la Tierra. Y su materialización más concreta a partir de una serie de observaciones geodésicas en diferentes puntos sobre la superficie de la Tierra, pues se conoce como marco de referencia. Y esos sistemas de referencia, por supuesto, que son necesarios para modelar esas observaciones como una función de parámetros desconocidos. Yo doy una teoría, yo digo, bueno, en mi teoría, si vamos a necesitar ubicar, localizarnos en alguna parte, habrá una serie de elementos y variables que hay que tener en cuenta, hasta la velocidad del tiempo, el giro de la Tierra, dónde voy a estar, quién va a estar arriba, quién está a la derecha, quién está a la izquierda. Estoy determinando diferentes puntos, incluso puntos cardinales. Por eso los sistemas de referencia se definen teóricamente esas hipótesis. Y aquí dentro del marco de referencia digo, ok, una vez mi hipótesis, vamos, a partir de una serie de observaciones que son geodésicas, significa que se implementan una serie de herramientas tecnológicas para poder decir, ok, si yo tenía razón, es necesario tener en cuenta la velocidad del viento, es necesario tener en cuenta esto, es necesario tener en cuenta esto, y una vez ya
se concrete cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta, entonces ahora sí vamos a darle un valor. El viento es de tanto, la velocidad es de tanto, X está en tal parte, Y está en tal parte, y podemos determinar lo que conocemos como longitud, latitud o simplemente coordenadas X y Y. Digamos que esa es la referencia a cada uno de estos elementos. De manera concreta, ya les voy a dejar aquí establecido, a ver, una página donde ustedes pueden acudir para información más concreta de lo que es ese sistema de referencia terrestre internacional. Su nombre lo dice, internacional, significa que nosotros podemos tener sistema terrestre local. Si estamos hablando de un marco geodésico global, podemos estar hablando de lo que es un marco geodésico, por supuesto, local. Entonces, a partir de cada una de esas características, vamos a entender que es necesario o la utilidad de esos marcos de referencia, de esos sistemas, de esos conceptos, de esas hipótesis y después de la materialización en los marcos de referencia. ¿Qué facilita? ¿Cuál es su utilidad? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nos permite, en primer lugar, ubicar de manera unívoca, sin equivocarnos, los diferentes elementos que encontramos sobre la superficie de la Tierra, ya sean esos elementos generados por la misma naturaleza, por las deformaciones que se presentan sobre la corteza terrestre, o simplemente aquellos elementos artificiales creados por el hombre de una u otra manera, que también repercuten dentro de la deformación propia natural de esa superficie terrestre. Ese marco de referencia también nos proporciona ese conjunto de especificaciones técnicas, de acuerdo con las observaciones que se pueden hacer a nivel nacional, a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, para la integración del territorio. Sin duda alguna, a partir de ello, proporciona, como mencionamos acá, conjunto de especificaciones técnicas. Y cuando ustedes en sus ingenierías, alguien les dice, ok, ¿cuáles son las especificaciones técnicas de tal producto? Pues ustedes encuentran ciertas características, como por ejemplo grosor, como por ejemplo tamaño, color, ¿cierto? A partir de ahí especificaciones y ya se determinan también una serie de valores. Propicia y consolida el levantamiento de capas de información geoespacial, capas de información georreferenciada. ¿Por qué se dice georreferenciada? Geo, sin duda alguna que tiene que ver con la Tierra, y referenciado, que se referencia cualquier punto que referencia a ese elemento y que está referenciado a una posición en el espacio. Eso es lo que significa información georreferenciada. Y en este caso, ¿para qué? Obviamente para ser trabajado, por ejemplo, en los sistemas de información geoespacial. Y cuando nosotros hablamos de levantamientos de capas, significa que los sistemas de información geoespacial, y vayamos quedándonos con esto también, los sistemas de información geoespacial gestionan la información en capas de información. Capas, por ejemplo, de catastro, capas, por ejemplo, de suelos, capas, por ejemplo, de relieves, capas, por ejemplo, de límites, capas, por ejemplo, de ese marco de referencia, capas, por ejemplo, temas, educación, turismo, migración, desastres naturales, capas de información. Y esas capas de información, también recordémoslos, puede ser creada, de acuerdo con los elementos que encontramos en la superficie, por una serie de elementos de forma punto, de forma línea y por supuesto de forma polígono, levantamiento de capas, y que de manera integrada, ¿qué es lo que me demuestra o qué es lo que me muestra? Esa representación de lo que encontramos sobre la superficie de la Tierra. Ese marco de referencia también constituye la base operacional que es obligatoria para los diferentes levantamientos geodésicos de cualquier zona, de cualquier país, de cualquier región, a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Levantamientos geodésicos, entender, definir dónde está localizado cada uno de esos elementos. Se genera a partir de una serie de metodologías y estándares
sin duda alguna. Esto no nace porque sí. Recordemos, el marco es esa materialización de esa conceptualización, de esas hipótesis, de esas teorías. Por lo tanto, no se generan a partir de una serie de metodologías, tener en cuenta esos modelos matemáticos y, por supuesto, una serie de estándares que se pueden interpretar y a partir de ello, pues se generan prácticas internacionales de información geodésica. Con estas tecnologías, a partir de ello, pues obtenemos sin duda alguna cada una de estas concepciones. Y por supuesto, ese marco de referencia también, cuando está actualizado, consistente y compatible, pues permite referir e intercambiar la información geoespacial generada en cualquier área, en cualquier región, en cualquier país, ya sea por los mismos entes gubernamentales o por particulares o entre países y países o entre regiones o entre, podemos hablar ya, límites mucho más extensos, pensar en Europa, pensar en Estados Unidos, pensar en la parte del Pacífico, cada área, por supuesto, debe tener en cuenta estos marcos de referencia, esos sistemas de referencia espacial, tanto a nivel global como a nivel local, para poder determinar cada uno de sus levantamientos de información o cada uno de sus levantamientos geodésicos. Y, sin duda alguna, estos marcos de referencia también constituyen un tema fundamental en la docencia. Por eso se considera que es tema contributivo en la formación docente y en la formación de los ingenieros. Ustedes, como futuros ingenieros, sí van a dedicarse o en algún momento trabajan, generan proyectos en donde vincule sin duda alguna la gestión de los elementos que encontramos sobre el territorio, pues es necesario sin duda alguna que tengan en cuenta qué significa ese marco de referencia, qué significa ese sistema de referencia y por supuesto su aplicación. Aplicación en diferentes áreas, aplicación en diferentes ciencias, en diferentes disciplinas que en concreto o que se complementan en algunos casos, como he mencionado, para desarrollar cualquier tipo de proyecto que gestione información geoespacial. Y por supuesto forma parte de la agenda internacional sobre el desarrollo sustentable. Esto enfocado hacia dónde? Hacia lo que conocemos ya y que hemos oído hablar, bueno, conocemos no, sino que hemos oído hablar de lo que son las Smart Cities. Ciudades del futuro, ciudades sostenibles, ciudades autosustentables. Simplemente requieren esto, conocimiento, intercambiar información, conocer qué hay en cada una de sus zonas. Límites existen, pero más que un límite, debe existir esa cooperación y ese intercambio de información en procura de salvaguardar, por ejemplo, si estamos hablando, este es un país y este es otro país, y si aquí en medio hay una zona, por ejemplo, de protección, ¿quién va a pelear? Ah, no, esta es mi zona, yo solamente me preocupo por esto, ok, esta es mi zona. No, se trata de intercambiar información geoespacial que ayuda a salvaguardar el desarrollo sustentable, que los dos deben trabajar de manera mancomunada para poder, como dije ahora, salvaguardar cada una de estas zonas en específico. ¿Qué sucede, por ejemplo, en nuestras regiones? Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Venezuela no, Colombia, Perú, Brasil. ¿Qué tenemos en común? Creo que más abajo alguien más. ¿Qué tenemos en común? La zona, el Amazonas, ¿cierto? Lo que se conoce como el Amazonas. ¿Y qué pasa hoy en día? Pues que simplemente cada quien se preocupa por su parte, pero no nos preocupamos de manera regional, global, de manera regional, en proteger cada una de estas áreas y por eso encontramos hoy lo que encontramos tristemente, una gran capacidad de deforestación, una gran pérdida en biomasa, una gran pérdida en diferentes características y que por supuesto es necesario salvaguardar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, aunque muchos no crean que el Amazonas es el pulmón del mundo, unos dicen que mentiras, otros dicen que sí es cierto, pues simplemente debemos prever
por salvar cada uno de esos territorios indígenas y que permanezcan, por supuesto, dentro de lo que se conoce como desarrollo sustentable o autosostenible. Simplemente determinar a partir de intercambio de información y con ese intercambio de información, insisto, poder salvaguardar cada una de estas zonas de reservas que son importantes, sin duda alguna, para la humanidad. Con todo esto, sin duda alguna, y no solamente ese ejemplo, hay una gran cantidad de ejemplos que podríamos mencionar en este caso. Por ejemplo, en Europa, la Comunidad Europea, recordemos un momento un poquito de historia y de cultura general, la Comunidad Europea en este momento son, creo, 27 países, que significa que ellos tienen una serie de protocolos, tienen una serie de estándares, tienen una serie de lineamientos a nivel de comunidad, que si algo llega a presentarse, sobre todo en la parte medioambiental, no solamente un país responde, todos los países responden, porque los límites, los países que están en conjunto tienen que preservar cada uno de esos elementos y valorar los elementos medio ambiente, energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Normativas, hay una serie de lineamientos a nivel regional, pero también cada país debe encargarse de sus propios lineamientos soportados en esas políticas y lineamientos de la comunidad como tal. Ellos también facilitan su información geoespacial a partir de una serie de sistemas de referencia espacial, y dentro de estos sistemas de referencia espacial a nivel global encontramos el sistema de referencia terrestre internacional, encontramos el sistema geodésico global, encontramos el sistema, bueno, esto ya más local, geodésico nacional o grupo geodético nacional para Estados Unidos. Encontramos a nivel de Europa el grupo de trabajo de petróleos en Europa, y a nivel de América Latina podemos encontrar el sistema de referencia geocéntrico para las Américas. Como por mencionar, por supuesto, el sistema geodético global en este caso, WGS84. Características importantes: sistema de referencia terrestre global, que originalmente fue establecido para determinar una serie de coordenadas de las órbitas de una constelación de satélites que se denominaban, o que en primer lugar se llamaron satélites Doppler, en órbita en 1972. Después hubo una necesidad de mejorar esa serie de satélites como tecnología, y por supuesto se generaron los satélites Navstar. Hoy en día los Navstar se conocen como GPS. En 2002, este WGS84 adoptó todos los parámetros y todos los requerimientos de ese sistema de referencia internacional. Significa que como ya se empezaron las mejoras y la evolución de GPS, pues obtiene todas las características o adopciones, todos los parámetros y demás del sistema de referencia internacional. Por eso se conoce hoy en día como sistema global, terrestre global, y que facilita la determinación de puntos coordenados en cualquier parte sobre la superficie de la Tierra. Característica fundamental: que su origen de coordenadas es cartesiano, o de coordenadas cartesiano más bien, es geocéntrico, es decir, que está sobre o es coincidente con el centro de masas de la Tierra, y a partir de ahí se tiene la coordenada Z, a partir de ahí se tiene la coordenada X y se tiene la coordenada Y. Podemos determinar, o les dejo aquí también una pequeña lectura para que cuando estén revisando las presentaciones puedan entrar y puedan visualizar un poquito la historia de lo que es este sistema WGS84, cómo empieza a generarse a partir del desarrollo, en este caso, de los sistemas globales de navegación, y cada uno de los sistemas de posicionamiento global que encontramos o que se encuentran rodeando nuestro planeta Tierra. A partir de ello, pues se han hecho obviamente esas mejoras, teniendo en cuenta, sin duda alguna, teniendo en cuenta, importante,
la superficie del geoide como superficie equipotencial de esos campos de gravedad. Van a leer también un poquito sobre la historia, que fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos, junto con la Fuerza Aérea, junto con el Departamento de movilidad, también de transportes en Estados Unidos, que facilitaron el desarrollo de manera específica de esos sistemas de navegación, y con la mejora de esos sistemas de navegación, pues se facilitó este sistema de geodesia a nivel global, más bien este sistema de geodesia a nivel global. Y pues simplemente ahí les dejo esta lectura para que ustedes la puedan hacer en algún momento. Aquí ya van a encontrar un documento sobre la historia o el manual de cómo se ha generado el World Geodetic System, el manual, la generación, a partir de cuándo se generó, y toda la información pues aquí está plasmada dentro de este documento, simplemente como complemento a estas temáticas, ¿ok? El otro sistema es el Grupo de Trabajo Geodésico Nacional de Estados Unidos, que proporciona un marco para todas las actividades de posicionamiento en la nación específicamente, y proporciona elementos de latitud, longitud y, por supuesto, de elevación, tanto de las costas como del territorio nacional, sin duda alguna, allí en Estados Unidos. También una lectura complementaria para que la puedan realizar, la página del National Geodetic Survey, simplemente para que revisen este tipo de información, cómo se generan los diferentes sistemas coordenados a partir de sistemas globales también de navegación, pero sin duda alguna de manera local, como ese marco de trabajo para las diferentes actividades de posicionamiento en la nación, en Estados Unidos, específicamente de manera local. El otro es el marco de referencia o el grupo de trabajo, más bien a través digamos que es un marco de referencia europeo con especificaciones de un grupo de trabajo de petróleos que facilita el poder determinar también una serie de colección de sistemas de referencias coordenados y sus transformaciones de coordenadas que pueden aplicarse tanto a nivel global, regional, nacional o local. También aquí hay una lectura para que ustedes la puedan realizar y simplemente entender cuál es la característica de esta colección de sistemas de referencia de coordenadas. ¿Por qué se llama colección de sistemas de referencias coordenadas? Y las correspondientes transformaciones que pueden hacerse a nivel global, regional y nacional para implementar en las diferentes cartografías. Porque si yo voy y busco, por ejemplo, Bogotá, vamos a tener en cuenta que Bogotá, vamos a encontrar que WGS 84, que es global, puede llevarse también a un sistema local, teniendo en cuenta el propio sistema de referencia de cada zona o de cada país. Por ejemplo, en 1975 en Bogotá era el 4218, si vamos avanzando. Hoy en día ya adelantamos un poquito, pero que vamos a irlo viendo poco a poco. Para Colombia, nuestro sistema de referencia se denomina Magna Sirgas. ¿Qué significa? Sirgas significa Sistema de Referencia Geodésico para las Américas. Y Magna significa Marco Geocéntrico Nacional de Referencia. Recordemos, Sirgas, la conceptualización; Magna, ya la materialización de este sistema de referencia. Entonces, para nuestro país se llama Magna Sirgas. En el momento, nuestro sistema ha cambiado, porque recordemos que está el sistema de referencia, está marco de referencia y está el sistema de coordenadas. Nuestro sistema de coordenadas sigue siendo proyectado, se sigue soportando en ese global WGS 84, y WGS 84 se soportan en el GRS 80. Vemos que es una evolución que se ha dado, que poco a poco vamos a ir entendiendo, de tal forma que en nuestro país podemos decir, no en la actualidad, pero se sigue trabajando 5 orígenes diferentes. Un origen que se llama Magna Sirgas Colombia Bogotá,
otro que se denomina Magna Sirgas Colombia Este Central Zone, otro que se denomina Magna Sirgas Colombia Este Zone, otro que se denomina Magna Colombia, ya, zona oeste y zona central oeste. Son 5 orígenes más uno que es insular, sí, uno que es insular hacia la parte del Pacífico. No está aquí visualizado, pero ha sido la última etapa que se ha facilitado, aunque en la actualidad, hoy, que es 16 de febrero del 2021, hay una nueva proyección, pero no significa que estas no se puedan seguir trabajando. Poco a poco vamos a ir entendiendo qué significa esto. Lo que sí es interesante, sin duda alguna, es que entendamos que nuestro país se determina mediante un sistema de referencia geocéntrico para las Américas, y este sistema geodésico, sistema de referencia geocéntrico para las Américas, facilita nuestro marco de referencia geodésico para Colombia, que se denomina Magna. Entonces debemos quedarnos con Magna Sirgas. Si alguien pregunta, ¿cuál es el sistema de referencia espacial para Colombia? Magna Sirgas. Magna Sirgas, marco, y por supuesto sistema de referencia para todas las Américas. ¿De dónde se genera este sistema de referencia geocéntrico para las Américas? Pues se genera justamente la necesidad de establecer una red a nivel regional, no a nivel global, ya a nivel, no, a nivel regional. Regional significa para todas las Américas, por eso se le conoce como marco, sistema de referencia geocéntrico para las Américas, determinar una red de global de sistema de navegación. Y ahí aparece su materialización. Entonces, recordemos, Sirgas, conceptualización, se requiere esa red global en toda la región de América, toda la región. Y su materialización se da mediante la aplicación de una serie de redes de estaciones referidas al sistema internacional, y que por supuesto esas estaciones con sistemas de navegación facilita el poder determinar inicialmente América Latina, luego se extendió a toda América Latina, Central y Norte, y luego se extendió absolutamente a toda América Latina, Central, Norte y también América Insular, en la parte, los países, las islas y demás. De esta manera, la evolución de esa red de operación se genera, primero 82 estaciones en el 1990, hacia los 2000 ya se tenía mayor cantidad de estaciones, y hacia el año 2010 pues ya se genera una gran cantidad de estaciones, 25 años a partir de ello. ¿Qué significa que haya mayor cantidad de estaciones? Significa que esos sistemas globales de navegación que funcionan en toda la superficie de América como región, pues nos facilita la determinación de esas coordenadas, tanto en X como en Y, o simplemente la longitud y latitud de cualquier punto sobre nuestra superficie de, ¿por qué no? Por supuesto, del territorio nacional. Y ahora, es aquí donde ustedes van a trabajar en la segunda parte y van a investigar lo siguiente. Ya sabemos qué significa un sistema de referencia espacial. Ahora, ustedes investiguen en qué consiste este sistema de referencia geocéntrico para las Américas. ¿Cuál es el nuevo marco geocéntrico de referencia para Colombia? Conocido como Magna. ¿En qué consistía el antiguo datum geodésico horizontal en Colombia? Hubo necesidad de migrar, este es el nuevo. ¿Cuál era el antiguo? ¿Cuál era el antiguo datum antes de Magna Sirgas? Y en ese caso, ¿cómo estaba establecido? ¿Cuál en qué consiste el modelo geoidal que se trabaja actualmente en Colombia? ¿Cuáles son las principales características y diferencias entre el antiguo datum y el nuevo datum para Colombia? Características y diferencias, que lo tengan muy en cuenta. ¿Cuáles son las principales características y principales diferencias entre el antiguo datum y el nuevo datum?
Y esta es la actividad que ustedes me van a entregar el día de hoy. Ya les voy a pasar las preguntas por acá. A ver, chat, por aquí. ¿Las tienen? ¿Las tienen? ¿Las tienen? Sí, señora. Ok. Importante, ¿dónde pueden investigar? Obviamente, páginas oficiales. Una de ellas, el IGAC. El IGAC es una de las páginas oficiales donde pueden ir entendiendo un poco o buscando este tipo de información. Por ejemplo, entran acá a la página del IGAC, aquí donde dice geografía y cartografía. Pueden entrar geografía y cartografía. Aquí encuentran una gran cantidad de información. Geodesia, a partir de geodesia, pueden encontrar ustedes cuáles son esos sistemas globales de navegación, la parte de nivelación, la red Magna Eco, lectura, centro de procesamiento. Pueden encontrar cuál es el modelo geoidal para nuestro país, gravimetría, manera específica, sin duda alguna, Magna Circas, ¿qué significa? Marco Geocéntrico Nacional de Referencia. Este es lo que ustedes deben leer y deben investigar. Modelo geoidal para Colombia, mira si este es el actual, Geocol 2004, si está aún, si no, parámetros de transformación, anterior y nuevo sistema, esto es lo que tienen que leer. Aquí hay más documentación, adopción del marco geocéntrico nacional de referencia como oficial para Colombia, modelo geoidal. Aquí encuentran una gran cantidad de documentación que es oficial, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de ustedes? Van a generar esa actividad, van a investigar estas preguntitas y lo van a hacer de manera tal que me van a presentar un informe. Generalmente, cuando yo estoy en la universidad de manera física, allí en la universidad presencial, yo exijo que el trabajo se haga a mano. Como estamos aquí en esta modalidad, vamos a hacer el trabajo virtual, sin duda alguna, vamos a hacerlo. Pero por favor, yo sé cuando un estudiante copia y pega, porque los párrafos son idénticos y necesito un trabajo que sea académico, ¿ok? Académico. ¿Qué significa un trabajo académico? Usted ya debe saber con todas las características, introducción, que tenga un índice, que tenga un nombre, que tenga esa estructura tal que uno vea que es un trabajo agradable y no simplemente una hojita donde copió, pegó y ya, no tiene referencia, no sé de dónde tomó el documento, no tiene ni siquiera imágenes. Necesito ver esa serie de trabajos, trabajos que de gusto uno ver y que diga, wow, este trabajo está la maravilla, pues simplemente una buena calificación y ya está. Vamos a dejar el trabajo para que lo entreguen en el transcurso. En esta hora que queda de clase van a trabajar, esa es la parte que les corresponde a ustedes, y voy a dejar para que lo entreguen en el transcurso de la tarde. Así que son las 12 en la semana número 3, donde dice sistemas y marcos de referencia. Vamos a dejar actividad de seguimiento, actividad de seguimiento, actividad de seguimiento, taller, sistemas y marcos de referencia. Y lo voy a dejar hasta las pensando que ustedes tengan clase, lo voy a dejar hasta las 8 de la noche, ¿ok? Hoy que es 16. 8 de la noche. 8 de la noche. 16, 8 de la noche. Pero quiero un buen trabajo. Ya lo saben. Muy bien. Tiempo suficiente. Que si tienen clase ahorita, que tienen que ir a... Pues sí, tienen su clase, pero tienen tiempo suficiente para que me entreguen ese trabajo. Lo suben a la plataforma, por favor. Todos los trabajos que se dejen, yo los reviso y los califico sobre la plataforma. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas o inquietudes hasta acá? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo Profe, está ¿cómo claro? se llamaba la página para la que está ahorita? IGAC. IGAC.
IGAC. El IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que entre otras cosas es el denominado órgano rector de toda la información geoespacial y cartográfica de nuestro país. Poco a poco vamos a ir interactuando con estas plataformas, con estas entidades sin duda alguna, que son entidades de información muy, muy útil para ustedes, ¿ok? Pueden encontrar información en la página del IGAC o por internet también pueden encontrar los documentos que son los oficiales y que les van a facilitar, pues, obviamente, lo que necesitamos para que ustedes complementen la parte de teoría, complementen con esto y poco a poco lo vamos a ir llevando a la práctica cuando empecemos a trabajar ya con nuestros sistemas de información y a generar nuestra cartografía de manera mucho más concreta. Listo, chicos. ¿Preguntas o inquietudes? Preguntas, inquietudes, inquietudes y preguntas. ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Ninguna. Ok, entonces, esta horita que queda para trabajar, aunque pueden entregar el trabajo hasta las 8 quedó habilitada la plataforma, ¿ok? Da tiempo para que hagan un buen trabajo, simplemente. Bueno, pues nada, entonces, trabajar, aprovechen el tiempo. Chao, chao, nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Incluso en la plataforma ya les subí ahí está, la presentación de la clase de ahora. Listo, ahí la tienen, sistema de marcos de referencia espacial, por si alguien quiere revisar. Y ahí están las preguntas y todo. Chao, chao. Estén bien.